Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Joelia Hernández y somos el grupo número 1 y hoy les venimos a presentar el libro Tragedias y Periodistas, guías para una cobertura más eficaz, asignado por la maestra Denia Cruz. Antes de comenzar con todos los temas asignados, tenemos que hacer una pequeña introducción acerca del libro asignado. Este libro está basado en los consejos que se le tienen que dar a los futuros periodistas, de las tragedias que han vivido otros medios de comunicación, por ejemplo. Se les trata de aconsejar a los futuros periodistas lo que tienen que hacer con este tipo de circunstancias. Entonces, para realizar una cobertura eficaz para las tragedias con gran magnitud, se deben de tomar en cuenta 3 puntos importantes. ¿Cuáles son esos 3 puntos importantes? Está las víctimas, la comunidad y los periodistas. ¿A qué me refiero cuando hablo de las víctimas? Es basándonos en las muertes o en las situaciones que han pasado y en el dolor que les deja este tipo de muertes o sucesos que les han pasado a las víctimas. Entonces, el periodista como tal tiene que ser empático en las preguntas que le hace a las víctimas, las preguntas que le hacen a las sociedades. Por ende, la empatía y ponerse en lugar de la víctima tiene que ser un ejemplo claro para el periodista. La segunda sería la comunidad. Es la manera en la que el periodista cubre el evento, que probablemente tenga un efecto en la reacción de la comunidad. Esto se refiere a cómo cubrimos el evento, ¿verdad? A que si el medio de comunicación le da el apoyo suficiente a ese tipo de circunstancias o ese tipo de noticias, en cómo se redacta, en cómo se trata de transmitir ese tipo de noticias. La última sería los periodistas. ¿Y qué tienen que ver los periodistas? Ningún periodista se salva de la reacción humana, de los sentimientos humanos, ninguno. Es decir, que los periodistas tienen que crear una barrera de los sentimientos personales cuando se hace algún tipo de noticia, cuando se hace alguna entrevista. Tiene que guardar esos tipos de sentimientos personales. Está la línea de la empatía y la línea de los sentimientos personales. Se puede cruzar la línea de la empatía, ya que tenemos que ponernos en el lugar de las víctimas, de las personas. No podemos ir y hacerle preguntas que causen más dolor en la persona. Entonces tenemos que ser empáticos hasta cierta parte. Pero cruzar la línea de los sentimientos es un riesgo, ya que no obtenemos las respuestas que nosotros necesitamos. Y la conclusión de los periodistas sería que tenemos que crear un tipo de barrera para que no surjan malintercados entre las víctimas y los periodistas. Como siguiente punto a destacar, tenemos los consejos para entrevistar a las víctimas. Lo vamos a dividir en 5 partes. La primera parte nos dice que en todo momento se debe tratar a la víctima con dignidad y respeto, así como nos gustaría que a nosotros nos trataran si estuviéramos en esa misma situación. Los periodistas tienen que buscar el momento adecuado para hacer las preguntas o la entrevista, buscar el momento apropiado, y cuando se dé ese momento tener en cuenta la sensibilidad y reconocer en el momento en el que estamos. Más que todo hay que tratar con respeto al entrevistado o a la víctima. El segundo punto es cuando nosotros hacemos la entrevista. Siempre tenemos que identificarnos con el entrevistado o con la víctima, ¿verdad? Por ejemplo,
soy Joely Hernández, pertenezco a la prensa del Heraldo y vengo a hacer una entrevista o reportaje acerca del suceso acontecido. Los periodistas siempre tienen que esperar o buenas reacciones o malas reacciones, pero ante todo hay que reconocer el momento y actuar con respeto y responsabilidad y amabilidad con la respuesta del entrevistado o de la víctima. En la tercera parte, el periodista debe evitar decir lo siguiente. Cuando se entrevista a alguien, tenemos que evitar decir que lo comprendemos, que sabemos cómo se siente, ya que eso se puede malinterpretar, no podemos conseguir las respuestas que nosotros necesitamos para el hecho noticioso, entonces tenemos que evitarla. Siempre tenemos que ser respetuosos ante toda respuesta de la víctima, ¿verdad? Tenemos que decir, lo mejor sería decir que lamentamos su pérdida y que podemos continuar con otra pregunta o con las siguientes preguntas. La cuarta parte nos indica que nunca hay que abrumar al entrevistado. Tenemos que hacer preguntas sencillas primeramente, como cuáles eran los pasatiempos preferidos de la persona que falleció, o cuáles eran sus qué hacía como persona, de qué trabajaba, a qué se dedicaba, etc. Lo peor que puede hacer un periodista es hablar mucho y no dejar que el entrevistado hable y que explique la situación. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de circunstancia o situación. El último punto, el inciso 5, nos dice lo siguiente. Hay que ser especialmente cuidadoso cuando entrevistamos a una persona que ha extraviado o ha desaparecido algún familiar de él. Hay que ser súper cuidadosos. Hay que demostrarle que nosotros lo único que queremos hacer es dar a conocer la vida de esa persona, hacer un perfil de esa persona, es tratar de ayudarle más que todo. Y si la víctima o el familiar o la persona que fue víctima de esa situación no quiere dar alguna entrevista, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es darle nuestra tarjeta por si cambia de opinión. Y eso sería todo por mi presentación. Muchas gracias. Consejos para escribir sobre las víctimas. Enfóquese en la vida de la persona. Encuentra aquello que la hace especial. Su personalidad, sus creencias, su ambiente, alrededores, pasatiempos, familias y amigos. Y sus gustos y aversiones. Trate la vida de la persona con el mismo cuidado como el que un fotógrafo tiene al montar un retrato. Número 2. Siempre reporte con veracidad. Consulte con la víctima o su representante para verificar que los nombres estén correctamente escritos y los hechos y las citas debidamente detalladas. La razón cuando hable con la víctima por primera vez, él o ella tal vez se encuentre distraído o aturdido por los acontecimientos. Al revisar por segunda vez su información, asegure la veracidad de la historia. También puede proveerle con información adicional y citas que puede usar. Número 3. Use detalles pertinentes que le ayuden a describir las vidas de las víctimas o que le dé una imagen cercana. Número 4. Evite usar detalles sangrientos o escabrosos acerca de la muerte de la víctima que sean innecesarios. Después del bombardeo del edificio en la ciudad de Oklahoma, algunos reporteros decidieron no revelar el hecho de que algunas partes humanas fueron encontradas en los árboles cercanos al edificio federal. Número 5. Utilice citas y anécdotas que los parientes y amigos de la víctima cuentan cuando describen la vida de la persona, especialmente aquellas que describen la forma en que la persona superó algunos obstáculos en su vida. Pida fotografías de la víctima que sean recientes, pero devuélvalas lo antes posible. Consejos para la cobertura de eventos traumáticos en su comunidad. Número 1. Tenga presente el hecho de que la cobertura de un evento traumático tendrá un impacto en sus lectores, audiencia o oyentes de radio. Número 2. Escribe historias acerca de la vida y de las víctimas y el efecto que sus vidas tuvieron en la comunidad. Estén
Suele ser historia breve sobre las víctimas, sus pasatiempos favoritos, aquellos que los hacía especial como persona y el efecto que su muerte genera en la comunidad. En muchas ocasiones, los familiares de las víctimas desean hablar con los reporteros cuando se saben que estos tienen la intención de escribir este tipo de reportaje. En 1995, después del bombardeo de la ciudad de Oklahoma, el periódico de Oklahoma llamó a este tipo de historias perfiles de una vida. Número 3. Facilita foros en donde la gente pueda expresar lo que piensa, particularmente cuando desean expresar palabras de aliento y apoyo. Ofrezca listas de distintas maneras en las cuales las personas puedan ayudar y ser ayudadas. Las técnicas usadas tanto por los periodistas como los terapeutas son distintas, pero los objetivos son los mismos. Informar al público acerca de los recursos que pueden ser de ayuda. Número 4. Encuentre distintas formas en las cuales la gente esté ayudando, incluyendo los actos de bondad y reportaje sobre estas historias durante todo el proceso. Este tipo de historias pueden dar esperanza a la comunidad. Número 5. De manera constante, pregúntese usted mismo qué es lo que el público necesita saber y qué cantidad de cobertura puede cumplir ese objetivo. ¿Hasta qué punto un medio de comunicación se encapricha con una historia que no es de interés público? Una comunidad refleja mucho más que una historia acerca de un asesinato masivo o un desastre. La cobertura debe reflejar esto. Continuando con el tema, tenemos los siguientes consejos enfocados a tener un buen cuidado de sí mismo. Es decir, estos consejos van a ser claves para tener una buena estabilidad mental nosotros como periodistas o individuos al momento de realizar una cobertura. Bueno, iniciamos. Consejo número 1, conocer nuestros límites. Es decir, que si a nosotros se nos ha asignado un caso y nosotros por alguna particularidad del caso no nos sentimos cómodos o no nos sentimos muy dispuestos a realizar este trabajo, es preferible hablar con nuestro coordinador que nos ha dado esta misión y decirle que nosotros no nos sentimos cómodos con realizar esta actividad. Porque esto va a ser mejor a ir a cometer un error en el momento de estar en la cobertura. Como segundo consejo tenemos el siguiente. Intentar tomar descansos entre minutos o algunas horas. Esto es cuando estamos en cobertura. Es importante ir a relajarse, caminar, pensar y para tener más claridad en el momento en que nosotros vamos a hablar. Por eso es que es muy importante tener descansos entre unos minutos o horas. Aunque es muy importante también no caer en la holgazanería. Como siguiente consejo, número 3, es importante tener a alguien con quien hablar. A quien hablarle de nuestros pensamientos, compartir el tipo de experiencias que estamos viviendo, alguien que nos entienda, alguien sensible, alguien que pueda escucharnos. Esta persona podría ser un editor, un colega, y pues es muy importante encontrar a alguien con quien nosotros podamos hablar y que por favor que sea alguien que no nos vaya a estar juzgando, sobre todo alguien que nos pueda escuchar y nos pueda ayudar a desenvolvernos y expresar nuestros sentimientos acerca de una situación. Consejo número 4. El consejo número 4 dice que hay que aprender a manejar el estrés. Dice que hay que buscar la manera de manejar el estrés. Realizar un pasatiempo, hacer ejercicio, visitar una casa de meditación o hacer algo que en realidad algo que nos ayude a mantenernos relajados, porque igual no podemos ir al trabajo estresados, ya que estas expresiones se van a reflejar en lo que nosotros hagamos. Como quinto consejo, tenemos que hay que entender los problemas a los cuales nos estamos dirigiendo. Entender que esos problemas pueden convertirse en algo serio. Si estamos pasando por algo, es muy importante comunicarlo, como dijo en el consejo anterior, encontrar a alguien con quien podamos comunicarnos. Aquí cita un ejemplo en el folleto que dice que un periodista, supongo, en 1945, que era corresponsal de guerra, llamado Ernie Peyle, escribió lo siguiente: he estado sumergido en un estado por mucho tiempo, mi espíritu está tembloroso y mi mente confusa, el daño se ha convertido en algo demasiado grande.
Y dice lo siguiente, que si esto no sucede es importante buscar el consejo profesional, es decir, de un psicólogo. Si sentimos este peso como este reportero, es importante buscar consejos de un profesional de la salud de la cabeza, un psicólogo. Continuando con los consejos, ahora vamos a los consejos para que son reporteros gráficos que cubren tragedias. Como número 1 está presente que hay que entender que a veces nosotros somos los primeros en el lugar de los hechos. Tal vez enfrentamos situaciones peligrosas y reacciones violentas por parte de la fuerza policial o del mismo público. Hay que mantener la calma durante todo este proceso de la cobertura. Sí, como ustedes saben, siempre se ve esto, como que la policía trata de mantener alejada a la prensa de este tipo de situaciones, por decir, para protegerles, digamos, la escena del crimen, porque igual hay personas que pueden ser torpes y pueden entorpecer la escena del crimen. Es importante mantener la calma y, digamos, mantener una distancia prudencial. Como segundo consejo, tenemos que hay que tratar cada día o cada una de las víctimas de una tragedia con dignidad y respeto. No reaccionar con dureza o hay que identificarse cortésmente con la persona antes de pedirle información. Es decir, como la información anterior de cómo decirnos en la entrevista, este consejo está enfocado en eso, que hay que presentarse antes de solicitar información a una persona. Como tercer consejo tenemos que nosotros debemos de registrar muchas imágenes sangrientas durante una tragedia. Y pues hay que preguntarse si estas imágenes son, digamos, necesarias, o si son demasiado gráficas. Y hay que pensar en quién va a estar viendo estas imágenes. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y hay que evitar el plasmar imágenes que sean muy sangrientas e innecesarias. Como cuarto consejo tenemos que todo lo posible para no violar el sufrimiento de cada persona. Esto no significa que usted tome fotografías de emociones de los lugares públicos. Sin embargo, no se entrometa en la prioridad privada o perturbe a las víctimas durante el proceso de sufrimiento. Es decir, como un ejemplo que se vio de una periodista HCH que encontró a sus hijos muertos y llega la madre de familia a la situación donde había pasado esto, y la periodista, sin mediar palabras, simplemente le dice que sus hijos han muerto, cuando sabemos que este deber no sería de ella y que debería haber sido, digamos, otra autoridad o haber al menos expresarlo de otra manera. Como quinto consejo está que dice: piense que usted es un ser humano y que debe cuidar su estado mental. Admita sus emociones, comunique lo que ha sido testigo a un colega. Esto también está enfocado en los consejos anteriores de cuidar de sí mismo, que hay que comunicar las emociones que nosotros sentimos para que estas no repercutan en lo que es el desarrollo de nuestra profesión. Muchas gracias por el espacio y por su atención. También tenemos consejos para aquellos que dirigen equipos que cubren eventos traumáticos. Recordemos que los miembros de una sala de reacción pueden reaccionar de forma muy distinta. Algunos que pueden reaccionar de forma inmediata y otros que puedan tardarse días, meses o años. Y también tenemos aquellos que aparentan no ser afectados ante estos eventos. Los problemas personales pueden exacerbar la reacción del individuo y algunos de los miembros del grupo pueden presentar síntomas que pueden ante el efecto de estos eventos, que puede ser fatiga, irritabilidad y exabruptos. Lo que se debe hacer es designar una persona para que ésta se encargue del bienestar de todas las personas del grupo y de recomendaciones para soluciones de algunos problemas que pueden suceder. Ofrecer orientación individual puede ser un buen mecanismo, y también ofrecer orientación grupal para así acordar cuál será los tonos de cobertura. Distribuir correos que den palabras de ánimo y también dar reconocimientos por el buen trabajo, dar consejos para el alivio del estrés y también mostrar cartas de lectores. Otra puede ser estimular el equipo de trabajo para que se animen entre sí y colocar anuncios en los tablones de palabras de ánimo para evitar todos aquellos efectos. El primero en llegar a la escena. No tan solo los policías, los bomberos o cuerpos de socorro pueden ser los primeros en llegar a una escena de eventos traumáticos, sino que también puede ser el periodista.
Mike Hagen, director del HUSMATE, confirmaba una realidad del siglo XXI de que la policía y los bomberos eran los primeros en llegar, pero también los periodistas llegaban a responder a los ataques de terrorismo que ocurrían en un tiempo en Estados Unidos. Y decía que para un periodista llegar de primera a las escenas de hechos violentos no era algo nuevo, pero en ese entonces había demasiadas amenazas de eventos de terrorismo. Por lo tanto, la sociedad y los periodistas, también los supervisores, debían de considerar cuestiones éticas y de seguridad para cubrir a aquellos periodistas que estaban en estos eventos. Los periodistas, como sabemos, los periodistas no tan solo llegan a cubrir la noticia, en muchos casos deben de ayudar a los heridos o evacuar a las víctimas cuando aún no han llegado los cuerpos de socorro. Además de la cuestión moral, de apoyo moral, a las víctimas, los reporteros y fotógrafos deben de considerar los peligros que existen al cubrir estos eventos. Como debemos de entender que una fotografía o un reportaje no es más importante que la vida de un periodista, por lo tanto se debe de considerar los peligros que tiene el llegar de primero a una escena de eventos traumáticos. También está el trastorno de estrés postraumático. El estrés es una reacción normal dentro de cualquier persona que está también expuesta ante extrema violencia y otras tragedias. Aunque hay periodistas que dicen ser inmunes ante los efectos adversos que puedan producir esto, pero estos periodistas lo que están haciendo es prolongar aquellos efectos y a futuro pueden empeorar y dañar su salud. Esto no tan solo le pasa a los periodistas, sino a todas aquellas personas que son los primeros en llegar a la escena, que pueden ser los paramédicos, los bomberos y los policías. Los reporteros e incluso los policías, paramédicos, todos aquellos que llegan de primero a la escena, se sienten cómodos platicando a sus compañeros de las experiencias ante estos eventos traumáticos. Los periodistas son personas normales expuestas al dolor, y si mantienen este dolor guardado, lo que pueden hacer es seguir dañándose moralmente y al final puede colapsar. De que el periodista se desahogue, esto va a depender mucho de la existencia de un tutor o tutora que puede ser el que escuche y que pueda desahogarse, ya que muchas veces el periodista no quiere desahogarse con sus amigos, jefe o demás personas, sino que debe ser algún tutor y que que se preocupe por el bienestar de las personas y dé soluciones ante los distintos problemas que pueda provocar la cobertura de los eventos postraumáticos. Muchas gracias.